Hay tramas maravillosas que parecerían el fruto de la más vívida imaginación literaria. Lo curioso del caso es que pueden ser producto de la realidad. El novelista español Javier Cercas, autor de Soldados de Salamina, nos ofrece una nueva obra. Y usted podría decir, bueno, pues una novela tiene que ser una buena novela si la escribe Javier Cercas, pero esta es una novela diferente de las demás. La trama no procede de la imaginación de Javier Cercas, sino que es producto de la propia realidad. Bueno, vamos a conversar con Javier Cercas. Gracias por traernos El Impostor. Y primero, cuéntanos del personaje, cuéntanos de Enrico. Enric Marco, este personaje que tú narras. Es un personaje de la vida real, aunque sorprende en el hecho de que logra engañar a toda una nación. Sí, permíteme que cuente la historia porque quizá aquí en México, donde sin duda llegó, porque la historia recorrió todo el mundo. Pero no es una historia conocida. No es una historia muy conocida, en cambio no. en España es muy conocida. Y, en fin, y recorrió el mundo, pero bueno, la explico brevemente. Mira, hubo casi 9.000 deportados españoles en los campos nazis. La mayor parte estaba en un campo que se llamaba Mauthausen, en Austria. Y la asociación que reunía a estos exdeportados y a sus familiares se llamaba la Amical de Mauthausen y tiene su sede en Barcelona. Bien, pues durante los años de mayor de explosión de eso que se llamó en España, y aquí también se llama, con expresión que a mí no me gusta nada, porque creo que es confusa, recuperación de la memoria histórica, el presidente de esa asociación se llamaba Enric Marco. Enric Marco fue un señor que pronunció centenares de conferencias, hablando de su experiencia en un pequeño campo de concentración alemán, el campo de Flossenbürg, en Múnich, en Baviera, al lado de Múnich. Este hombre concedió decenas y decenas de entrevistas de televisión, de radio, de prensa. Este hombre llegó a ser lo que en aquella época, o sea, hace más o menos 10 años, lo que yo llamo una rockstar de la memoria histórica. Este hombre, bueno, recibió todos los galardones, todos los honores. Este hombre fue, Sergio, el primer español que habló, el primer deportado que habló en el único homenaje que el Congreso de los Diputados, el Parlamento Español, tributó a las víctimas del Holocausto en general y las víctimas españolas en particular. Este hombre habló allí y, como ocurría siempre en todos sus parlamentos, conmovió a los diputados, conmovió a una futura ministra que lloraba a lágrima viva, conmovió a los propios parientes de los exdeportados. Este hombre estuvo a punto de ser el primer y único español en hablar en la gran concentración que se celebra cada año en Mauthausen, donde van todos los deportados de todas las nacionalidades. Aquel año, en el 60 aniversario de la liberación de Auschwitz, iba a estar el presidente Zapatero, presidente del gobierno español, por vez primera, presidentes de todos los países, hasta que, en el último instante, A ver, ¿qué pasó? Un oscuro historiador español llamado Benito Bermejo, que es uno de los protagonistas, diría uno de los héroes de este libro, descubrió que ese hombre jamás había estado en un campo de concentración. ¿Dónde había estado entonces este hombre a todo lo largo de la Guerra Civil y de la Segunda Guerra Mundial? Este hombre, aquello, como tú puedes imaginarte, Sergio, desató un escándalo extraordinario en España, pero repito, las noticias llegaron a todo el mundo, sin duda, México, Estados Unidos, China, por todas partes, porque claro, era tremendo. Este hombre, lo que ocurre es que no solo era un impostor en lo que atañe a esa circunstancia, que era la única que el historiador denunció. Es que en realidad a lo largo de todos estos años he estado investigando su vida y en realidad es un impostor absoluto. O sea, ha mentido sobre toda su vida. Toda su vida era una gran mentira. Vargas Llosa escribía a propósito, muy generosamente, a propósito de este libro, y decía, es que Enric Marco es el mayor impostor de la historia. Mira, yo estoy absolutamente de acuerdo. Bueno, para mí ha habido muchos buenos impostores. Pero este es increíble, para mí este es el Maradona, este es el Picasso absoluto. No, de todos modos estoy de acuerdo contigo. Es decir, ha habido muy buenos impostores, como este, muy pocos. Es un histrión genial y además también hay que decir que todas las circunstancias históricas han contribuido o conspiraron para que esa impostura fuera posible. ¿Qué te decidió escribir El Impostor? Lo que siempre me lleva a escribir, algo que no entiendo. Es decir, yo escribo sobre lo que no conozco. ¿Cómo pensaba este hombre? ¿Cómo pensó que podía salirse con la suya, quizás? ¿Cómo es posible que alguien mienta sobre el crimen más monstruoso de la historia de la humanidad? A. ¿Y cómo es posible, B, que todo el mundo se lo crea?
Y C, y quizá lo más importante, ¿qué hay en ese hombre que también me pertenece a mí? Porque eso es lo más importante de todo. Es decir, a mí lo que me interesa verdaderamente de este libro no es, digamos que Marco es una excusa, como siempre. Es decir, los temas, las novelas tienen temas superficiales y temas profundos. El tema superficial es Marco, cuya historia es asombrosa, prodigiosa y real. Pero el tema verdadero es otro. Profundo? El tema profundo es, te lo diré muy fácil, muy sintéticamente, yo creo que la literatura es una hipérbole monstruosa, siempre. Es decir, Macbeth, el personaje de Shakespeare, es una hipérbole monstruosa de la ambición, una exageración monstruosa de la ambición. Hamlet es una hipérbole monstruosa de la autoconciencia. Romeo y Julieta son una hipérbole monstruosa del amor romántico. Pues bien, Marco es una hipérbole monstruosa de la impostura. Es decir, la literatura lo que hace es mostrarnos exageradamente, monstruosamente, como hipérbole, lo que hay dentro de nosotros. Y dentro de nosotros hay un pequeño Macbeth, un hombre muy ambicioso, capaz de llegar a matar a un rey para conseguir ser rey. Dentro de nosotros hay un Hamlet, dentro de nosotros hay un Romeo y una Julieta, y dentro de nosotros también hay un impostor. Es decir, Marco es un espejo monstruoso de lo que todos somos. Todos llevamos dentro un impostor. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Un impostor, y es decir, este hombre refleja exactamente lo que somos, solo que llevado a un extremo monstruoso. Muy sencillo. ¿Por qué este hombre hizo lo que hizo? Pues mira, una de las explicaciones es muy sencilla. Por lo mismo que tú haces televisión y por lo mismo que yo me dedico a escribir libros. Es decir, para que le apreciasen, para que le aceptasen, para que le quisiesen, para que le admirasen. ¿Comprendes? Es decir, ¿Cuál era la vida real de Marco? Esa es otra de las... ¿Qué pasó? ¿Qué hizo durante la Guerra Civil? ¿Qué hizo durante la Segunda Guerra Mundial? Sergio, eso es otra de las paradojas extraordinarias de este personaje, quizá una de las más extraordinarias. La paradoja más extraordinaria de este personaje es que su vida verdadera es mucho más interesante que la vida que se inventó para que los demás lo miraran. Mucho más. Solo que la vida que se inventó para que los demás lo miraran era una vida épica, era una vida romántica. Y políticamente correcta. Políticamente correcta, heroica, etcétera, etcétera, brillante. Mientras que su vida verdadera era una vida mediocre, dura, pobre, en ocasiones sangrienta, delictiva en ocasiones, pero era el exacto retrato de la historia de mi país. Conversaste con Marco, están aquí plasmadas las conversaciones. ¿Qué te dijo él cuando le planteaste escribir una obra sobre él? Estaba absolutamente encantado, porque Marco es... Mira, para mí Marco, este hombre es como el Aleph. Ahí está, dentro de este hombre está todo lo que somos. Y este hombre es un precursor si no la enfermedad de nuestro tiempo, una de las enfermedades fundamentales de nuestro tiempo. Yo le llamo la mediopatía. Es decir, el hecho de que existe gente, muchísima gente, que necesita salir permanentemente en la foto. O sea, en la televisión, en los periódicos, en donde sea y como sea. Es decir, hemos creado una sociedad... Mira, Vargas Llosa, escribiendo sobre este libro, decía, estamos en la era de los impostores y ahora hay más impostores que nunca. Y cuando escribí eso yo pensé, no estoy seguro, yo creo que siempre todos, la impostura es consustancial a los seres humanos. Es decir, todos somos y no somos lo que somos, todos presentamos nuestra mejor cara a los demás, todos actuamos, todos tenemos un poquito, todos mentimos, obviamente. Patroclo se hizo pasar por Aquiles en la Desde Ilíada. que el mundo es mundo. Sin embargo, luego reflexionando he dicho, quizá el hecho de que vivamos en una sociedad en la que los medios de comunicación poseen un poder abrumador, lo cual tiene su parte positiva, pero también tiene sus efectos secundarios. Es decir, los medios de comunicación, como tú sabes muy bien, no solo reflejáis la realidad, también la creáis. Aquello que no está en los medios de comunicación no está, no existe. Mi libro no existe si yo no salgo en los periódicos y en la... Claro. Es así. Entonces, eso hace, esa dependencia absoluta de la imagen, hace que tal vez, no estoy seguro, tal vez En todo caso, Marco es, como digo, tal vez sea nuestra época sea más propicia a los impostores. En todo caso, Marco es eso, es un precursor de nuestra época en ese sentido, es un mediópata absoluto, es un hombre que necesita salir en la foto permanentemente. ¿Por qué? Porque no se gusta. Mencionas en el libro una película que a mí me impresionó cuando la vi hace ya muchas décadas, F for Fake, F de falso, de Orson Welles, pues que era también sobre un impostor, en este caso un impostor en las artes plásticas. Finalmente impostores siempre hemos tenido, e incluso
También te mencionaba yo antes de salir al aire un pequeño cuento de Jorge Luis Borges, Pierre Menard, el autor del Quijote, pues que de alguna forma nos habla del hecho de que los impostores a veces pueden ser más, a veces puede ser más difícil ser un impostor que ser el protagonista real. En el caso de F for Fake, lo que se decía es se requiere más habilidad para imitar el cuadro de un gran maestro que habiendo sido el gran maestro. Bueno, en eso yo no estoy de acuerdo. Creo que es una gran broma. Bueno, a lo mejor es una gran broma. Sí. ¿Verdad? O sea, sí. Es más difícil ser Velázquez que ser el protagonista de For Fake. Me parece pues, que es indudable, ¿verdad? No lo sé. Sí, y Cervantes que ser Pierre Menard, porque Pierre Menard es una broma al final. Sí, bueno, Pierre Menard es absolutamente una broma, claro, porque finalmente el libro que escribe es exacta, o el fragmento que escribe. El párrafo que escribe, ¿no? Es exactamente lo que había escrito Cervantes, pero dice Borges, mucho más meritorio en el caso de Pierre Menard, claro, porque habla otro idioma, porque está en otra época. Lo cual es una inmensa broma y es una reflexión acerca de la lectura que hace Borges, de cómo los libros no están... el Quijote no está quieto, el Quijote va cambiando a lo largo del tiempo. Entonces es una broma muy inteligente, como siempre en Borges, y Orson Welles creo que la película también, es decir, sí, pero los impostores han existido siempre. O sea, insisto, eso es algo que forma parte de la naturaleza humana. Es decir, todos, por ejemplo, somos novelistas de nosotros mismos. Hay un capítulo que se titula El novelista de sí mismo. Todos somos novelistas de nosotros mismos. Todos nos contamos una historia a nosotros mismos que no es exactamente la historia real, nuestra verdadera vida, porque nuestra verdadera vida es pobre, triste, y a veces la ocultamos o no la mostramos. Y entonces necesitamos la ficción, necesitamos inventarnos una vida distinta para soportar la vida real que tenemos, que no... En fin, yo no soy Brad Pitt, es obvio, ni hay muchas Angelina Jolie, ¿verdad? Y tenemos una vida la que tenemos, muy elemental, ¿no? En este sentido un poco es como Don Quijote. Aunque lo curioso del caso es que tú eres un novelista, señor real de carne y hueso, que escribes novelas, inventas historias y que te encuentras con una historia inventada por alguien y cuentas la historia real para mostrarnos cómo se inventan las historias y finalmente todo termina siendo pues una metáfora realmente extraordinaria. Pero ¿qué te queda a ti, Javier, una vez que terminaste El Impostor? ¿Cuál es tu sabor de boca? Y cuando estabas hablando precisamente del mensaje profundo, ¿qué te queda a ti? ¿Qué le queda al lector después de leer El Impostor? A cada lector yo creo que le queda una cosa distinta. Porque esa es la magia de la literatura. Los libros no los hace el autor, los libros los hace el lector. Ese libro, eso que tienes ahí, es letra muerta si no hay alguien que lo lee y empieza a abrir sus páginas. Eso es una partitura y es el lector el que la interpreta y cada lector la interpreta a su manera. Y por tanto no hay un impostor, hay miles y miles y miles de impostores, tantos como personas lo han leído, ¿no? A mí me queda un libro donde yo he metido todo lo que sé, que está escrito con las tripas y creo que es como un compendio de todas las cosas que a mí me han obsesionado, ¿no? Y me han interesado. Y espero que sea mi mejor libro. Eso esperamos siempre, ¿no? Los escritores, pero en este caso... Que el último sea tu mejor libro, aunque sí. Bueno, tienes una gran trayectoria y tienes un público acostumbrado en sí pues a la narrativa de imaginación, que ahora se enfrenta a otra cosa. ¿Qué te dice tu público? ¿Qué te dice tu lector? Pero mi público, como tú dices, o mis lectores, están acostumbrados también a mis locuras. Así que no les extraña tanto este libro. Creo que este libro es una consecuencia lógica de los demás. Por ejemplo, tú has hablado de un hecho que es indudable, que no es una ficción. Pero mis lectores ya saben que yo he escrito libros que no son ficciones, a pesar de que son novelas. Y en este caso es obvio por qué no es una ficción. No es una ficción porque este hombre ya es por sí mismo una ficción ambulante. Entonces no tenía el menor sentido escribir una ficción sobre otra ficción. Hubiese sido redundante, literariamente irrelevante. O otro hecho al que mis lectores están acostumbrados, y es a que esto no es una novela convencional, esto es una novela, yo le llamo un banquete con muchos platos. Aquí no se le llamáis sancocho o cocido, ¿cómo se llama el cocido aquí? Cocido se le llama, sí. ¿Cocido, pero, sí? Venía de Colombia, en Colombia le llaman sancocho. Bueno, yo le llamo cocido, o llámale un banquete con muchos platos. Es decir, esto no es meramente, aquí se cuenta una historia donde Antoñito se casa con Marianita y luego se pelean y luego tienen hijos y al final se mueren. Esto es una historia donde hay muchas historias y donde sobre todo hay muchos géneros. Es decir, este libro es crónica, este libro es ensayo, este libro es ensayo filosófico y este libro es historia, a su modo, este libro es biografía, y este libro es autobiografía, y con todo eso, con todo eso se monta una novela que no es como las novelas
como la novela del 19, que es la que estamos acostumbrados, sino que si acaso sería como la novela de Cervantes, que este tipo que increíblemente español inventó una cosa maravillosa que se llama novela y donde cabe todo, ¿verdad? Es un gran género de géneros, por eso digo un cocido donde tú puedes meter todos los ingredientes que quieras. Bueno, Javier Cercas, autor de El Impostor, es una obra publicada por Random House. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.